Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con un vídeo muy importante sobre el cálculo de razones trigonométricas de ángulos que están en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante. Empezamos de momento con el segundo cuadrante, sabiendo únicamente las razones trigonométricas de los ángulos del primer cuadrante. Es muy normal a que nos pidan hallar, por ejemplo, las razones trigonométricas de 120 grados, cuando lo único que sabemos son las de los ángulos principales del primer cuadrante, que son 0, 30, 45, 60 y 90. Este cuadro es muy importante y le tenéis que memorizar, Cuando tengáis que hacer un examen, este cuadro le tenéis que tener bien presente y le tenéis que hacer en la hoja para tenerlo claro y no equivocarse. Bueno, venga, vamos a ello. Tenemos que calcular el seno de 120 y el coseno de 120, y la tangente. Tenemos que calcular el seno de 120 grados, el coseno de 120 grados y la tangente de 120 grados sin calculadora, conociendo únicamente esto. Bueno, pues bien, para esto es muy importante saber en qué cuadrante estamos. En este caso sabemos que 120 grados, lo hemos puesto aquí, es un ángulo que es mayor o igual que 90 y menor o igual que 180 grados, con lo cual es un ángulo que está en el segundo cuadrante, pertenece al segundo cuadrante. Podemos ponerlo también así, ¿no? Que el ángulo que nos dicen, en este caso 120 grados, pertenece, este es el símbolo, pertenece al segundo cuadrante. Lo ponemos así, este sería el segundo cuadrante. Esto y esto es lo mismo. Bueno, vamos a ello. Resulta que este ángulo que es 120 grados, yo no conozco porque no lo tengo en la tabla. Entonces tengo que buscar el ángulo del primer cuadrante que me permita calcular las razones trigonométricas. Vamos a ello porque vais a ver que es muy fácil. Fijaos, si esto es 120 grados, hasta aquí, este ángulo va a valer 60 grados. Sí, ¿no? Porque 120 más 60 son 180, con lo cual este ángulo son 60 grados. Si yo voy a esto, mando desde aquí esta línea, el ángulo que yo formo aquí, fijaos que va a ser también 60 grados. Bueno, pues una vez que tengo esto, tengo que saber lo siguiente. Si yo tengo el eje X y el eje Y, los valores del eje X corresponden al coseno. Ahora lo veremos despacio. Y los valores del eje Y corresponden al seno. Entonces, vamos a ver. Yo creo ahora los triángulos correspondientes entre el ángulo y el eje de las X. De la siguiente forma, 120 grados va a tener este triángulo. ¿Lo veis? Con lo cual, esto que tengo aquí va a ser lo correspondiente al eje X, y esto que tengo aquí, que estoy marcando, va a ser lo correspondiente al eje Y. Es decir, eje X y eje Y. Bueno, pues esto que he marcado aquí en verde, es así de sencillo. Esto que he marcado va con el eje X, es el coseno. Pues esto de aquí va a ser, lo voy a poner aquí, sería el coseno de 120 grados. Y esto que he marcado aquí sería el seno de 120 grados. Y decir, sí, bueno, Javier, lo has dibujado con colores y demás, pero ahora tenemos que hallarlo. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a coger el bolígrafo azul, el rotulador azul. Cogemos el ángulo de 60, que es este que conozco, y hago lo mismo, formo este triángulo. Fijaos que aquí el triángulo que yo he formado era este, ¿no? Formo este triángulo. Bien, y aquí voy a formar este triángulo de aquí. Bueno, pues entonces, la parte del eje X del triángulo va a ser esta. Y la parte correspondiente al eje Y, igual que esta parte del eje Y la he trasladado al eje Y, esta medida de este triángulo lo traslado al eje Y. Va a ser esta. Lo marco aquí bien. Entonces, lo que está en azul corresponde a qué ángulo? Corresponde a 60, que se ha borrado, ¿no? Que era este ángulo de aquí. Bueno, pues entonces, esto que aparece aquí, como es el eje X, corresponde al coseno, va a ser el coseno de 60 grados. Y esto que aparece aquí, que es el eje Y, va a corresponder al seno de 60 grados. Cuando digo eje X y eje Y, me refiero a que esto que aparece aquí va a ser el eje X y esto que aparece aquí va a ser el eje Y. Eje X y eje Y, ¿no?
Bien, pues una vez que tengo esto, ahora me fijo y digo, voy al seno de 120. ¿Cómo es el seno de 120 y el seno de 60? Fijaos lo que he dibujado. Para el seno de 120 he dibujado esta parte en verde y para el seno de 60 he dibujado esta parte en azul. ¿Lo vemos? Bien, ¿cómo son las longitudes? Son iguales, con lo cual yo puedo decir que el seno de 120 es igual al seno de 60. La longitud correspondiente al seno de 120, la longitud de este segmento, es igual a la longitud de esta. Con lo cual el seno de 120 sería igual al seno de 60. Y ahora voy aquí y digo, seno de 60, raíz de 3 partido 2. Entonces, sabiendo el seno de 60, he calculado el seno de 120. Sí, ¿no? Vamos al coseno de 120. Fijaos, ¿cómo son estas dos longitudes? Esta y esta son iguales, pero son opuestas. ¿A qué me refiero con que son opuestas? Que una está en el signo positivo y la otra está con signo negativo. La del coseno de 60 va hacia el lado contrario de las x, perdón, hacia el lado positivo de las x, y la del coseno de 120 va hacia el lado negativo, con lo cual tienen que ser opuestas. Entonces, podemos decir que el menos coseno, podemos poner esto, que el menos coseno de 120 grados es igual al coseno de 60 grados, porque esto es negativo y esto es positivo. Normalmente solamente hace falta decir que son opuestos, que uno es, si uno es positiva, el otro es negativa. Si esto se cumple, es como si quitamos este signo aquí y lo ponemos aquí. ¿Lo veis? Entonces, como el coseno de 60 va hacia un lado del eje de las x y el coseno de 120 va hacia el otro lado del eje de las x, decimos que son opuestos, tienen la misma longitud, pero de signo opuesto, porque hacia acá serán valores positivos y hacia acá valores negativos. El coseno de 120 es igual a menos coseno de 60. Voy al cuadro, busco coseno de 60, un medio, que no se nos olvide poner este signo menos, nos quedaría menos un medio. Y la tangente de 120 podemos hacerlo gráficamente, pero es un poco más complejo. La forma más sencilla y de no fallar nunca es, como la tangente es igual a que a seno partido coseno, la tangente de 120 será seno de 120 partido coseno de 120. Como lo tenemos aquí calculado, el seno de 120 es raíz de 3 partido 2, todo ello partido menos un medio. Esto, con esto se nos va y nos quedaría, sigo por aquí, nos quedaría raíz de 3 partido menos 1, que es menos raíz de 3. Sí, ¿no? Bien, entonces ya hemos hecho la relación entre un ángulo del segundo cuadrante con uno del primer cuadrante. Tendremos que hacer tercer cuadrante con primer cuadrante y cuarto cuadrante con primer cuadrante. Lo vamos a hacer en vídeos separados porque si no van a ser vídeos muy largos. De momento os dejo este, practicáis con otros ángulos del segundo cuadrante y ver la relación con los ángulos del primer cuadrante y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.